Como ocurre cada viernes, está con nosotros Carmen Galuso. Buen día, bienvenida. Gracias, Alejandro. Buen día, amigos y amigas de La Mañana en Camino. Me vas a tener que hablar un poquito más que yo porque estoy disminuido. Estás a media voz, como el tango, a media luz. Tal cual, tal cual. Y está junto a nosotros Leomar Pastorino Sarubi, que como dije, es el autor de El Gremio Bancario y su caja de jubilaciones en Uruguay, editado por Rumbo Editorial. Hola, Leomar, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar una vez del otro lado del receptor. Bien, perfecto. Tu nombre en el ámbito del mundo bancario y en particular de la caja de jubilaciones de los bancarios es una referencia desde diversas perspectivas, por muchas razones y a lo largo de mucho tiempo. Esta es una observación de carácter objetivo. Pero aún así, me gustaría que nos cuentes en 3 o 4 palabras cómo viene tu vínculo con, habida cuenta que el público, ustedes los bancarios seguramente lo saben, no la mayoría de las personas son bancarias. No, por supuesto, pero ni siquiera yo fui bancario. Claro, claro, en el sentido... Porque pertenezco al gremio, digamos... Sí, pero no debe haber un solo bancario que no sepa de vos. Ah, no, por supuesto, digo, por lo menos los que van aproximándose a la jubilación siempre están más interesados que los jóvenes. Eso es histórico también, pasó siempre. La seguridad social tiene un poco ese problema que no hace carne, digamos, en el trabajador como para valorar realmente el derecho a la seguridad social, que es algo que, si bien se entrega en cuotas, ¿no? Es decir, a través de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, si se quiere, el tema de la jubilación concretamente empieza a pesar ya cuando uno lleva los 40, los 50, ahí empieza a preocuparse, ¿no? Que ve el hecho en el horizonte lo encuentra mucho más cercano, ¿no? Exactamente. En realidad vos lo que estás sugiriendo es que sería quizás mejor que de algún modo lo tuviésemos presente casi casi como la salud, se podría decir. Exacto, ¿no? Sí, no sí. esperar a qué para... Claro, es decir, yo pienso que debiera ser materia curricular esta y tantas otras, ¿no? En la escuela, digo, para introducir a los niños en los derechos, ¿no? ¿Sabes qué? Me resultó muy interesante el aporte que el libro hace, te lo comentaba recién, no solo de la perspectiva, digamos, de los documentos, hay muchas publicaciones, muchos facsímiles, incluso portadas de viejos diarios, tapas de artículos, sino que también que me pareció interesante para mi perspectiva, que no tengo nada que ver con el mundo de lo bancario, sí para que haya una lectura acerca de la seguridad social en general, del sistema histórico en nuestro país, de los distintos modelos que hoy conviven. Exacto. En Uruguay, ¿verdad? El Uruguay no tiene un solo paradigma de seguridad social. Claro. Y además porque es inevitable lo que todos sabemos, aunque no siempre se diga en voz alta, que una nueva mirada va a exigir la reforma. Cuando digo nueva mirada es no necesariamente una reforma y no necesariamente qué tipo de reforma, pero que hay que prestarle atención a un asunto que luce como problema no solo en Uruguay, sino en buena parte del planeta, está arriba de la mesa, una ¿no? necesaria adecuación, ¿no? Que yo creo que es una cosa permanente, ¿no? Porque no se ha acompasado adecuadamente, como pasa también o ha pasado en la salud, por ejemplo, ¿no? Es decir, acompasar las necesarias adecuaciones al desarrollo del mundo del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso implica ahora un esfuerzo mayor, ¿no? Es decir, pero me parece que no zafamos de esa, ¿no? Que sí o sí. Que sí. Claro. Y en ese sentido, uno puede pensar, bueno, pero los sistemas de retiro de los bancarios han pasado, para no ser una larguísima historia que de pronto deje afuera a grandes mayorías, ¿no? En el pasado reciente han tenido una gran crisis, en el marco de la crisis del Uruguay en el 2002, hubo una recomposición y además se enmarcó esta recomposición en el marco también de reformas de las cajas paraestatales, creo que es el término adecuado. Exacto. La bancaria no es la única. ¿Podrías hacer un breve resumen de ese periodo histórico y dónde estamos parados hoy? Cómo no. De todas maneras te quería
previamente decir, mi preocupación era, cuando me planteé esto como un objetivo personal, un libro sobre el gremio bancario y sobre su seguridad social, fue precisamente que existiera algo que peleara contra esa inacción de los jóvenes trabajadores de no preocuparse por la seguridad social y demostrarle sobre todo a este gremio, y como tú decís también, porque el gremio bancario tuvo un poco de reacción de la sociedad en el 2002 sobre todo, ¿no? Como nos veían como privilegiados, digamos, ¿no? Sí. A pesar de que habían quedado 3.000 trabajadores en la calle al cierre de los 4 bancos, ¿no? En 2002. Eso hace que en ese momento se toma conciencia, ¿no? Y eso fue un paso importantísimo para saber el valor que la caja de jubilaciones tenía como instrumento para resolver una vez más una crisis bancaria, ¿no? Como lo venía haciendo de la década del 50, ¿no? Y digamos, estamos hablando de acontecimientos que encontraron su crisis más profunda en el año 2002 y estamos situados más de 15 años después. ¿Y dónde estamos parados hoy día? De la perspectiva general, pero en particular de tu caja bancaria. La caja de jubilaciones bancarias merecía una reforma ya en la época de la dictadura. Lo que pasa que fue intervenida, ¿no? Su consejo honorario fue disuelto y se fue intervenido por la Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la dictadura. Bueno, le recuerdo al público que vos en esos años estuviste apresado por el gobierno de la época, ¿no? Sí, estuve preso 6 años. Salí en el 80 y bueno, recién me reintegraron en el 85 cuando... Con la recuperación de la caja. ¿Y del 80 al 85 qué hiciste? Bueno, en el libro también hay un capítulo que una vez salido de la cárcel y optando por quedarme en el Uruguay, entendí que tenía que sumarme de alguna manera a hacer algo. Y bueno, por allá cuando aparecieron las asociaciones profesionales, yo trabajaba en una carpintería de aluminio con un grupo de obreros, de una veintena de obreros, y ahí nos pusimos a conversar y resolvimos sumarnos al PIT, porque había además un movimiento que se llamaba la ProUNRWA, porque todos los dirigentes de la ProUNRWA, si no estaban presos, estaban en el exilio o estaban clandestinos. El sindicato metalúrgico. La UNRWA, claro, estaba prácticamente todos los militantes estaban o clandestinos, presos o en el exilio. En el local había una comisaría. Seguro, la comisaría número 12, claro, en el libro los levanto. Y ahí nos pusimos a trabajar también y creemos haber hecho un aporte a ese periodo del 82 al 84, hasta que después, bueno, cuando fue aclarándose el panorama, vuelvo a mi sindicato militar, ¿no? También fui despedido también de esa carpintería por incitar a la ocupación de la carpintería. Y lo importante, en definitiva, de esta, digamos, de haber agregado, fue la función que la sede de AEBU, el sindicato de AEBU, que fue el único que permaneció abierto, cumplía con los demás gremios, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, hicimos la asociación profesional allí. Luego en octubre de 1983 hicimos una jornada de encuentro de los metalúrgicos, ¿no? Y además yo me atrevo a decir, incluso desde otras perspectivas de carácter histórico, que a lo mejor se dieron fruto, a ver cómo lo digo. Yo le debo mucho a Cinemateca Uruguaya, siempre lo digo, ¿no? Y una de las salas de Cinemateca Uruguaya era en AEBU. Sí, claro. Y como así, debe haber decenas, centenas de pequeños ejemplos que uno encontraba, claro, ciertos refugios institucionales allí, ¿no? Y una de las cosas importantes que fue que AEBU arreglara con Cinemateca para que el teatro fuera sala de Cinemateca, fue la afluencia de gente a la sede. Claro. Entonces hay una versión, no me acuerdo ahora de qué represor, que dijo que habían calculado que unas 2.000 personas transitaban por la sede del sindicato y que fue un error dejarla abierta. Claro. Sí, de hecho yo le cuento al público que imagino que con esa perspectiva, hay un implícito reconocimiento y homenaje
al sindicato, pero en particular me parece a la sede, al edificio, claro. al punto tal que está en la contratapa del libro, ¿no? Una fotografía de la sede, que además, desde la perspectiva arquitectónica, cuando surgió, fue todo, según he leído crónicas de la época, una novedad, una explosión, y hasta provocando ciertos desconciertos de qué es eso de hacer un edificio con varios frentes o con frentes no muy claros, ¿verdad? Y el año pasado la sede cumplió 50 años, que fue conmemorado por el sindicato. Sí, lo recuerdo bien. Y eso fue posible por un préstamo que le dio la caja bancaria a EU para llevarlo adelante. Dijiste al pasar algo sobre el cual me gustaría que vuelvas, y es que la caja bancaria necesitaba una reforma. Exacto. Desde mucho antes. Ya en el 85, cuando se reasume el Consejo Honorario, porque esa es una de las peculiaridades que tiene la caja bancaria. El Consejo es un colegiado tripartito de 7 miembros, 3 son representantes de los trabajadores y los jubilados y 3 de las empresas. Y uno solo es político, que representa al Poder Ejecutivo del momento, claro. Pero es honorario. Y ahí se basa un poco, yo creo que lo que fue la eficiencia en su administración, ¿no? Es decir, es muy distinto. Hoy, por ejemplo, tenemos por suerte que en el BPS están representados los grupos sociales, ¿no? Pero tenemos uno por los trabajadores, uno por las empresas y uno por los jubilados. Y 4 políticos. Y no es honorario, por supuesto. Yo no es que crea que tenga que ser honorario, pero en cuanto, yo diría que es una representación débil de la parte social, digamos, ¿no? En cambio, en la caja... Igual me permito recordar que los directores sociales, desde la perspectiva de la línea histórica, están en el BPS hace muy poquito tiempo. Sí, del 92, seguro. Claro, cuando en realidad la ley estaba de mucho tiempo antes. Claro, del Fíjate, 67 y recién en el 92 el gobierno de la calle, eso siempre lo digo, es el gobierno de la calle el que pone. Exacto. Y recién después, por elección de la ciudadanía, de los sectores, ¿no? Claro. Es decir, paulatinos avances que viendo en perspectiva la caja bancaria desde su curiosos. creación, que es ese consejo honorario tripartito, colegiado. Pero por lo que veo reivindicás esa cuestión de que sea tripartita y honoraria. Ah, sí, porque digo, a ver, la ley siempre estableció que los representantes debían tener todas las facilidades para poder cumplir con su delegación, ¿no? En la caja. Y son electos, ¿no? Es decir, tanto los representantes de los trabajadores como los representantes de las empresas son electas. Todos los años se reeligen uno de los empresarios y uno de los trabajadores. Los trabajadores se trata históricamente desde la fundación de AEBU en 1942, pero ya antes los representantes de los trabajadores eran elegidos, por supuesto, y pertenecen al sindicato bancario, ¿no? Inclusive muchos de esos que fueron antes consejeros, antes de fundarse AEBU ya lo eran consejeros de la caja, ¿no? O sea, ahí vemos cómo fue posible que la Asociación de Bancarios del Uruguay se pudiera crear, porque existía la caja bancaria que nucleaba a todos los trabajadores del país, de la actividad privada y pública. Y el sindicato se formó igual, como sindicato único y nacional de la actividad pública y privada. De cada una de las cosas que decís... podríamos hablar mucho, pero para eso por suerte está escrito el libro, ¿verdad? Pero en todo caso me gustaría volver a una de las preguntas que te formulé, y es ¿dónde estamos parados al día de hoy? Porque no quiero sacar la pata del lazo. El Uruguay en los últimos años, en este último periodo político en particular, ha estado muy atravesado por una discusión acerca de si era o no necesaria la reforma de la llamada caja militar, ¿no es cierto? Que es muy deficitaria, que es un asunto que está arriba de la mesa, y que ese asunto ha tenido distintas lecturas, muy marcado también por la perspectiva política, asunto sobre el cual ahora quizás no sea el momento de abordar. Lo que sí está claro es que luce como algo a solucionar, sin duda alguna, ¿no? Sí, sin duda. Eso creo que está fuera de discusión. Por los que están gobernando y por los que quieren gobernar, fuera de discusión. Para llegar a tu punto, previamente yo te digo, en el 86, en 1986, el Consejo Honorario ya presentó una reforma, porque como te decía, hubiera sido necesaria ya en la década del 70, la reforma de la caja bancaria. En el 86 presentó una reforma al Ministerio de Trabajo, estaba Fernández Faycon en aquel momento, que lo cajoneó
Él decía el que ministro de Trabajo del primer gobierno de Sanguinetti. Fue el primer cajoneo que se le hizo un proyecto de reforma de la Caja, ¿no? Porque era un mal ejemplo la Caja respecto del resto de la seguridad social. ¿Y por qué era mal ejemplo? Y bueno, porque estaba bien administrada, ¿verdad? No tenía déficit, o sea, era cada trabajador desde el momento que entraba tenía su cuenta personal. Pero a ver, comparando con el resto de la seguridad social. Pero ¿cómo no era un buen ejemplo si justamente estaba...? Porque, para la clase política. Pero la clase política... No quería la caja bancaria, porque lo veía como un privilegio, ¿no? Ajá. Como un sistema que en realidad nunca fue un privilegio, porque cuando se impulsó en 1919, 1920, era porque los trabajadores bancarios no tenían afiliación a la seguridad social, no tenían cubierta la seguridad social. Los privados, los bancarios oficiales sí lo tenían desde 1904. Pero ¿qué pasaba? Los bancos privados, además eran selectivos con su personal, ¿no? Si yo tenía un trabajador, me parecía que estaba en edad de jubilarse, lo mandaba a la casa, le pagaba el sueldo y chau. Entonces, a los empresarios, a los banqueros, también les resolvió un problema. Ellos impulsaron mucho la caja bancaria en la década del 20, ¿verdad? Porque les resolvió un problema de relaciones laborales. Claro, ¿qué hacemos con la gente una vez se retira, digamos? Porque además el bancario, si bien era un personal de confianza y diferenciado claramente de la clase obrera, sobre todo en aquellos tiempos, era un trabajador muy exprimido, muy explotado, ¿no? Lo hacían trabajar sin horario, los sábados, no había horas extras. Estamos hablando de algún tiempo atrás, ¿no? 1920, 1910, 1920, sí, o sea... Sí, 100 años atrás. Sí, era así la realidad, y si había que despedir, se despedía. Hay una anécdota que cuando se crea la caja, al presidente que nombra el Poder Ejecutivo, el Consejo de Administración de aquel momento, don Juan Gorlero, le preguntan en una entrevista el mismo día cómo iba a administrar la caja. Bueno, con mucha austeridad, con el mínimo de personal, vamos a tomar trabajadores que fueron despedidos del Banco Ítalo-Belga, me parece que era en aquel momento. O sea, ya en aquel momento servía para resolver problemas laborales, ¿no? Y de ahí en adelante la caja siempre fue un instrumento jurídico válido para que AEBU se pudiera servir y plantear la solución a los conflictos. Leomar, y una vez que, vuelvo al asunto, quedan llaga viva los problemas en el marco de la crisis del 2002, ¿cómo es que se sale, si es que se salió? Bueno, en 2001, en diciembre del 2001, se vuelve a presentar el tercer proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones Bancarias, con un apoyo multitudinario, una asamblea del sindicato, y en el Consejo es votado por los representantes de los trabajadores y los jubilados, por el presidente, que era del Poder Ejecutivo, ¿no? Y en aquella época, gobierno de Jorge Valle. Jorge Valle, Yamandú Delía era el presidente, un político de fuste, del sistema bancario, presidente de varios bancos, etcétera. Era el representante del Poder Ejecutivo, y los tres de las patronales, digamos, se abstuvieron en elevar ese proyecto al Poder Ejecutivo diciembre del 2001. Bueno, pero sale sin votos en contra, digamos. Sin votos en contra, pero con la consecuencia que el presidente Valle lo mandó para la casa enseguida. De ahí en adelante quedó sin presidente. Bueno, no, vinieron después un par de presidentes que nombró Valle. Pero ¿a quién mandó por al presidente? Claro, a su representante en el Consejo Honorario de la Caja. No siguió el consejo de su representante. Un poco yo me vi en ese papel también, más adelante en mi presidencia, un poco... Ya con el gobierno de la izquierda, digamos. Sí, claro. Bueno, y viene la crisis, ¿verdad? La caja bancaria, con esa crisis tremenda, igual sirvió para administrar el seguro de paro de los bancarios que no tenían los bancarios seguro de paro, que se financió con el aporte complementario de los que quedaban con trabajo y de todos los pasivos, jubilados y pensionistas. Se financió ese seguro de paro porque fue, con topes superiores al de la generalidad de la gente, pero con fondos no de la caja, sino del gremio. De trabajadores y jubilados y pensionistas, que aportamos durante varios años
a un fondo para que se le pudiera pagar a esos trabajadores seguro de paro, mientras se les reubicaba aquellos, sobre todo los que no tenían causal jubilatoria o no lo iban cumpliendo, ¿verdad? Claro. Esos iban pasando a la caja. Se campea eso, pero la caja empieza con un déficit operativo tremendo, y cuando en 2004 son las elecciones, en 2005 prácticamente ya se veía que a corto plazo, eso fue ya para el 2009, se preveía que no se podía completar el pago de las pasividades durante todo el año. Por eso se apresuró, tanto desde el Consejo Honorario como desde el sindicato, una solución, porque había una promesa del partido gobierno en el Frente Amplio de resolver el problema en la caja, pero que además estaba indicado por ley, por la ley 16.713 de reforma de la Seguridad Social de 1995, que crea el sistema mixto. ¿Y qué ocurrió? En el primer capítulo ahí de esa ley se dice que tienen un año para adaptarse al sistema. Sí. Las 3 cajas paraestatales, notarial, de profesionales, bancaria, y los servicios policial y militar. Teníamos un año para hacerlo. En el caso nuestro se plantearon varias iniciativas y nunca se le dio andamiento, no había voluntad política, porque se entendía que había que dejarla morir a la caja bancaria, ¿no? Eso fue expresado por políticos conocidos. Dejarlos que, si quieren que se salve la caja, tendrán que poner lo suyo. Y pusimos lo nuestro, ¿no? Porque ya en el 2004, cuando Valle elimina en mayo el IRP de las jubilaciones, porque ya se venían las elecciones, y nosotros vimos que era un esfuerzo que había que hacer mientras tomábamos tiempo, pues sabíamos que si no era en el gobierno, en el próximo gobierno no iba a haber solución. Ese impuesto era transitorio hasta que pudiéramos reformar la caja, pero después la situación fue tan grave que ese impuesto permanece. Y hoy día, repito... Hoy día todos los jubilados al 31 de diciembre del 2008 pagamos ese impuesto, que es similar al IAS. O sea, nosotros tenemos una doble tributación, si se quiere mencionar así, pero que fue, digamos, recurrida como inconstitucional la ley que dejó esa doble tributación para los jubilados hasta esa fecha. Ya del 1 de enero del 2009 para adelante no se paga eso, porque tienen condiciones menos ventajosas que las que tuvimos antes. Por eso no se le aplica solo se le aplica al IAS. Pero todo ese pelotón de jubilados de pasivo, digamos, seguimos pagando un monto igual al IAS que queda en la caja. Y además pagamos el IAS, que va a resolver el problema de la seguridad social en general. Entiendo. Vaya si es solidario, ¿no? Es decir, está bien, está correcto. Lo que pasó con la caja militar es que ni siquiera este impuestito que le querían poner por 18 meses a determinadas castas militar caminó, porque no tuvo el apoyo de la oposición. No, pues ni el apoyo de la oposición, ni siquiera de todo el partido de gobierno, ¿no? No, pero en realidad había condiciones para ponerlo 18 meses, no permanente. Porque este es un impuesto que se va a extinguir cuando nos muramos todos los que lo estamos pagando. Sí. Y en ese contexto, si yo te preguntara, casi en el final por hoy, ¿no? Si yo te preguntara cuáles son los desafíos que la sociedad en su conjunto, y por supuesto muy particularmente el sistema político, tiene de cara al futuro inmediato, en el que va a asumir un nuevo gobierno, ¿verdad?, con relación al sistema de la seguridad social en general, ¿qué dirías tú? ¿Cuáles son los más grandes e impostergables desafíos? Bueno, a ver, yo soy ideológicamente partidario de un sistema único de seguridad social, ¿verdad? Eso sería lo mejor, pero que sea más parecido al bancario por su suficiencia, por su forma de administración, basado en la solidaridad, porque si no se basa un sistema de seguridad social en la solidaridad, no hay seguridad social. Por eso las AFAP, los sistemas privados, los fondos privados, como se les llama, que se les dice como jubilaciones, no son jubilaciones. Eso es como si tú tuvieras una constancia de todos los meses poner ahorrar, una caja de ahorrar, y ahora en UI, por ejemplo, que se te ajusta todos los días, y lo vas manteniendo, y después cuando te quedes sin trabajo tendrás una jubilación del EPS pequeña. Pero la reforma
casi con un sí, con un no, porque la reforma porque podemos abrir una caja de Pandora y no terminar más. La reforma del 96, 97 de la Seguridad Social, ¿no? Segundo gobierno de Julio Sanguinetti, de alguna manera no vino a solucionar un problema a la que caja. sí o sí iba a estallar al sistema de la Seguridad Social, el sistema sí, mixto. creo que sí. Además yo reconozco en el libro, por ejemplo, que cuando se le impuso el acto 9 a la caja bancaria, cuando estaba intervenida, y sí, en el año 79 se aprobó el acto institucional número 9, sí. Uh-huh. De alguna forma, ¿no? Y paradójicamente a la caja bancaria desde el punto de vista financiero le fue mitigando un problema, ¿no? Sí, porque claro. ya aquellos beneficios que eran realmente ya de otra época, sobre todo a nivel pensionario, ya no corrían. Carmen, en el final, ¿tú crees que este libro es solo de, lo que no estaría mal, ¿no? Solo de interés para los bancarios, los que ya están retirados, los que están por retirarse, y como dice su autor Leomar Pastorino, los que están muy jóvenes y lo ven como algo que no les preocupa ahora, No, yo o para creo, mayor yo número creo de que personas? sería bueno que lo leyera la gente muy joven, ¿no? Que es la que puede hacer el cambio, hacer la apuesta que tenemos que hacer, porque este es un problema que tiene hoy el país y que tiene el mundo en realidad, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver, entre otras cosas, con que por suerte los seres humanos vivimos más y eso genera que hay que sostener las jubilaciones por más tiempo. Uh-huh. Entonces creo que no, que esta caja y su experiencia es emblemática y es importante de ser conocida para todo el que le interese este tema, ¿no? Y está bueno que muchos se interesen por este tema. No es una experiencia aislada, es una experiencia que es enriquecedora para toda la mirada que hagamos en Uruguay sobre la seguridad social. ¿Es un libro que se encuentra en el circuito comercial? Está en el circuito comercial, lo distribuye Guzzi. Si no lo encuentran en algún lugar, pídanlo, que Guzzi lo lleva inmediatamente, en el correr del día, como digo siempre. Bien, el autor, que es muy crítico y que tiene miradas muy críticas a propósito de esta recorrida histórica, señala que lamentablemente la gestión estatal ha sido permeable al uso demagógico y proselitista y poco transparente al ser horadada por intereses políticos partidarios, como le pasó a nuestro país hasta que se cumplió en 1992, lo que decíamos recién, con la Constitución del 67, integrando el directorio del BPS, con los representantes sociales, trabajadores, jubilados y por supuesto empresarios, cada uno por cada orden, que oficia como defensores de los derechos y ejercen control sobre la gestión de los representantes políticos, que son 4. Hablamos de una dirección tripartita, pero evidentemente débil o dispar, ya que debería ser el doble la representación social, o alguien podría decir, o la mitad la representación política, ¿no? Sí. Hay trabajadores públicos y privados con muy distintos intereses, al igual que instituciones, empresas estatales y empresas privadas con muy diferentes realidades, y menor representación política sería muy saludable. Esto podría oficiar casi como resumen acerca del deber ser, según Leomar, ¿no? Sí, claro. Bueno, Leomar Pastorino Sarubi, gracias por el tiempo, y seguramente habrá razones de sobra para que nos reencontremos más temprano que tarde. Sí, con mucho gusto, estamos a las órdenes porque se viene el tema. El gremio bancario y su caja de jubilaciones en Uruguay, de Rumbo Editorial, su autor Leomar Pastorino Sarubi y Carmen Galuso nos ayudaron a poner la mañana en camino. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.